Desde migajas del tráiler de la película de FNAF, un nuevo vistazo al capítulo 5 de Poppy Playtime, Supercell cancelando juegos como locos y la fe alborotada sobre nuestros videojuegos favoritos. Buenos días, tardes o noches, y sean bienvenidos una vez más al resumen de noticias semanal de IHG News, el único resumen donde todas las noticias más importantes e increíbles e imprescindibles del contenido que solemos tocar en este canal se reúnen. Esta semana estuvo cargadísima de nuevas y muchas importantes noticias, así que solo te voy a pedir que además de que te quedes hasta el final del video, me regales una suscripción. Es rápido, fácil y sencillo y no te cuesta absolutamente nada, ya que apenas un 19% de los que me ven están suscritos. Sin nada más que decir, empecemos de una vez. Comencemos nuestra tanda informativa hablando de la película de Five Nights at Freddy's, y es que esta semana ha empezado el marketing oficialmente con un vistazo a unos nuevos clips y material de la película. Como sabrán los fans, hemos estado pidiendo como locos algún vistazo al nuevo tráiler definitivo de la secuela de la película de FNAF. Sin embargo, aunque Blumhouse ha hecho caso omiso a nuestras peticiones, sí que se pudieron encontrar varios clips publicitarios que contaban con algunas pequeñas y sutiles escenas extras de la peli, como otros vistazos a los animatrónicos que son los que seguramente estén viendo en pantalla. No será mucho, pero al menos es algo. Lo que sí se logró encontrar fueron pósters adicionales de la película, algo que los fans habíamos estado pidiéndole al señor Cawthon desde hacía bastante tiempo. Y es que esta semana se encontraron algunos nuevos correspondientes tanto a Toy Freddy, Toy Bonnie y Toy Chica. En este caso, estas no son solamente migajas, sino señas de que finalmente están empezando a hacerle bastante marketing a la película como teníamos previsto. Con suerte podríamos empezar a ver más pósters este mes y quizás alguno que otro nuevo clip exclusivo. Esta semana tuvimos presencia del cast de la película de Five Nights at Freddy's, que estuvieron presentes en el evento de Halloween Horror Nights. Los que pudimos presenciar fueron nada más y nada menos que a Piper Rubio, Elizabeth Lyle, Josh Hutcherson y McKenna Grace, quienes visitaron la atracción de Five Nights at Freddy's ubicada en Universal. De hecho, esta misma cerró sus puertas ya definitivamente luego de casi todo un mes abierta para todo el público hasta el año próximo, donde aunque no sabemos si habrá presencia de vuelta de FNAF, sí que podemos agradecer que por fin haya habido una atracción luego de tantos años. Y ya para finalizar con las novedades de la película de FNAF, esta semana se llevó a cabo también un evento dedicado a la película en Italia. Aunque el mismo extrañamente fuera lejos de Estados Unidos, sí que vimos una pequeña sorpresa, siendo esta la revelación de un gigantesco Fast Talker que podemos ver en la película como uno de los tantos artículos que utilizará Abby en la misma. Algunos fans de FNAF tomaron este gesto como una burla y quedaron decepcionados, ya que esperaban con ansias un nuevo tráiler. Sin embargo, el mismo Fast Talker parece que está haciendo una cuenta regresiva, por lo que quién sabe que nos puedan enseñar cuando esta finalice. Y para finalizar con las noticias de la franquicia de FNAF, se ha añadido por fin la nueva skin de Springtrap en Dead by Daylight, Blighted Springtrap, quien aparece en la niebla una vez más como la primera skin original de el animatrónico. Ya pueden adquirirla a través del juego. Y continuamos ahora con Poppy Playtime, y es que esta semana fue la revelación del nuevo tráiler del capítulo 5, junto con algunas nuevas imágenes exclusivas y una nueva página de Steam. No voy a explicarlo absolutamente todo, ya que para eso ya tengo un video en este canal que lo explica y que les recomendaría mucho que lo vieran. En el mismo se puede apreciar que estamos en los laboratorios de la fábrica, a vísperas de encontrarnos finalmente con el experimento 1006. Y además de esto también vemos en una de las imágenes la reaparición del queridísimo Hugo Alberto, totalmente deteriorado, y muchas teorías con respecto a este capítulo, pero me gustaría saber ustedes qué opinan. También, además del anuncio del capítulo 5 de Poppy Playtime, tuvimos el anuncio de Bendy the Cage, un juego que anteriormente había sido cancelado, pero que tal parece que han decidido revivir para el año próximo. Esta será la siguiente entrega de Bendy, que estará situada cronológicamente durante los acontecimientos de Bendy and the Dark Revival. Este sin dudas que es el anuncio que más me emociona, ya que el acercamiento que tendrá este juego será uno sutilmente más dedicado a audiencias mayores, pues tal y como lo describe Medley, será
un juego con contenido explícito y violento nunca antes visto en la franquicia de Bendy. Definitivamente uno de los anuncios más esperados y sorprendentes en la franquicia del demonio de tinta. Además de todo esto, tenemos el anuncio de un nuevo animatrónico para Forsaken a Year. Forsaken a Year es algo así como un fangame de FNAF basado en el extinto FNAF A Year Special Delivery. Este nuevo personaje será Withered Freddy, quien no estaba antes en el juego y parece ser añadido. Para quienes no lo conozcan, este juego intenta revivir el concepto de lo que anteriormente era el juego cancelado, y han hecho un trabajo excelente añadiendo muchos personajes. Desde alguien que honestamente extrañaba este juego, me parece una propuesta excelente. ¿Ustedes qué opinan? Y esta semana fue el anuncio de un proyecto inesperado. La película de Finding Frankie fue anunciada esta semana como un proyecto que tomó por sorpresa a todos. Esta misma será producida por So It Goes Entertainment en colaboración con 13 Films, sumándose a la lista de producciones de películas de juegos Mascot Horror como Poppy Playtime, Bendy, Hello Neighbor y más. La misma fue descrita como una combinación entre Five Nights at Freddy's y el juego del calamar. Esta me parece una propuesta súper interesante y ya tengo un video hablando sobre todas las películas Mascot Horror que están en producción actualmente si están interesados, así que vayan a darle un vistazo. Además de eso, esta semana tuvimos la confirmación de la cancelación de dos juegos de Supercell. Supercell se ha caracterizado por ser una empresa a la cual no le tiembla absolutamente el pulso al momento de eliminar producciones o videojuegos. En el caso de esta semana, se supo de la cancelación de Squad Busters, un juego que fue trabajado por la empresa como la combinación de varios otros juegos de la misma marca, tales como Brawl Stars, Boom Beach, Clash Royale y demás. Lamentablemente, Supercell anunciaría su cancelación definitiva probablemente debido a la baja de audiencias. Lo mismo sucedería con BeatStars, un juego de ritmo de celulares que también fue dado de baja por la empresa luego de 4 años de servicio. ¿Llegaste a jugar alguno de estos juegos? Y esta semana también fue revelado un nuevo mob para Minecraft, o al menos una nueva variante que formará parte del siguiente drop del juego Mounts of Mayhem. Se espera que se añadan los camellos zombie, los cuales serán versiones muerto viviente de los camellos. Tengo entendido que esta variante del camello podrá tener encima no solo a los nuevos esqueletos, sino también a los husk, además de que no serán hostiles. La verdad me parece una excelente idea que se sigan añadiendo cada vez más tipos de variantes distintos de mobs para que le den más variedad y dinamismo al juego. Esta semana también se nos confirmó que hay muchas probabilidades de que Hytale regrese. Así como lo escuchan, los rumores del regreso de Hytale se han avivado una vez más con la noticia de que tal parece que su creador, Simon, pudo adquirir los derechos del juego gracias a la compra que ha estado peleando los últimos meses contra Riot Games. No es una noticia 100% confirmada, pero sí que se pueden ver los primeros pasos del regreso de Hytale si se llega a confirmar que Simon ha adquirido los derechos por completo, restableciendo así su desarrollo indefinido. Y este Halloween fuimos testigos de una nueva actualización para Repo con motivo de Halloween, siendo esta vez la actualización de monstruos, que contará no solo con 10 nuevos personajes totalmente diferentes y distintos de los antiguos monstruos, sino novedosas nuevas salas para los mapas, nuevos tipos de ítems y demás mejoras de calidad de vida para el juego. Este fin de semana también estuvo disponible el juego completamente gratis, solamente para jugar el fin de semana. Si es que pudiste disfrutarlo, es una oportunidad perfecta para comprarlo, ya que creo que sigue en oferta. También esta semana hemos sido testigos de muchas noticias referentes a GTA 6. Se sospecha mucho que este mes puede que tengamos más actualizaciones sobre el juego que estará próximo a estrenarse el año que viene. Además, se sabe que la imagen de la página de GTA 6 se ha extendido ligeramente, por lo que se esperan más cambios a la página y posibles nuevos teasers. Sumado a esto, también hay fuertes rumores de Half-Life 3, la tan esperada tercera entrega de Half-Life. No se sabe mucho, pero se especula que puede que veamos este mes algo. Esta información, por supuesto que es 100% especulativa, pero se espera algo importante que sea revelado muy pronto según Tyler McVicker. Y como juego de la semana tenemos a Night of the Extinct. Este juego me fue enviado por sus desarrolladores y fue creado por Silver City Sharks. Anteriormente trabajaron en otros títulos como Greg's Deadly Draft, un mascot horror que personalmente no me pareció tan malo, pero que necesitaba algunas cuantas mejoras. Y en el caso de Night of the Extinct, este parece ser una mejora significativa a su trabajo. Con el arte de Art of Gerald, que seguramente reconocerán por sus ilustraciones oficiales de Garden of Banban, Night of the Extinct nos pone en el papel de un youtuber que decide escabullirse en un museo.
Y muy al estilo de Una noche en el museo, las atracciones de este mismo, siendo estos animales prehistóricos, cobran vida. Nuestro objetivo será el de sobrevivir, explorar y conocer este museo. Es un juego bastante corto y lo mejor de todo es que es gratis, así que si quieren jugar un juego corto, sencillo e interesante, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, hasta acá el resumen de noticias de IHG News. Quería antes de finalizar este video decirle a todo mi público de Venezuela que voy a estar preparando una sorpresa este mes. Así que si quieren estar atentos, por favor visiten mis redes sociales, ya que voy a estar poniendo algunos anuncios importantes y planificando algo especial para ustedes. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.